Porque ni el proyecto Varela es algo pasado y por desgracia las violaciones de los derechos humanos en Cuba están a la orden del día en estos momentos. Hay gente encarcelada, hay gente reprimida por Cuba. Así que le doy la palabra a Félix Iglesias. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y compartir un poco de memorias de lo que fue hace 10 años el momento clímax de la esperanza de todo un pueblo que en ese momento nunca se había manifestado así, de la manera que lo hizo, con su voto. Siempre se decía que los cubanos votábamos con las balsas, con las embajadas, pero este viaje, en esta ocasión, los cubanos, por primera vez en 40 años ya de tiranía, estampaban su nombre, su firma, su número de identidad y su dirección en una boleta diciendo al régimen que quería sus derechos, que iba a pelear por sus derechos y que no iba a cejar en el intento de conseguir sus derechos. Anécdotas sobre aquellos tiempos, podría aburrirles, tantas que vivimos, que hay algunos que también participaron en aquellos días, aquellos meses de gestación del proyecto, pero creo que fundamentalmente lo que queda y lo que se mantiene del proyecto Varela es, como varios de los testimonios que se han pasado en el video, es que mientras en Cuba no haya respeto a los derechos fundamentales, mientras en Cuba no haya libertad de expresión, de asociación, mientras los cubanos estén marginados de los negocios, de las libertades económicas a las cuales se tienen acceso ciudadanos de otros lugares del mundo y de la cual disfrutan sí los miembros de esta oligarquía en el poder, mientras exista un solo prisionero político en Cuba, mientras los cubanos no puedan elegir libremente a sus gobernantes, mientras no se celebren elecciones, pues estará vigente el proyecto Varela. Apostamos por un proceso de la ley a la ley. Es una probada metodología para crear un movimiento o el germen de un movimiento cívico nacional. Nosotros, el paso donde el proyecto Varela dejó de ser un proyecto de la oposición para ser un proyecto del pueblo fue cuando hubo la necesidad de crear los comités ciudadanos gestores del proyecto Varela en todo el país. Hasta ese momento había sido un proyecto propuesto por la oposición, pero a partir de entonces fue un proyecto del pueblo. El pueblo empezó a asumir
este proyecto como suyo, empezó a hacer suya esta demanda, y esto fue lo que temió el régimen en la primavera del 2003, cuando decidió encarcelar 75 opositores, periodistas, bibliotecarios, entre los que se encontraban casualmente 42 gestores nacionales del proyecto Varela. Es un hecho innegable, aunque a veces se silencie, que el interés fundamental del régimen cubano era detener este movimiento cívico, este tejido cívico que ya se estaba creando en todo el país y que dio resultados a pesar de del encarcelamiento, del golpe tan duro que supone y que es para la oposición interna que le secuestren, que le encarcelen 75 de sus líderes y de sus activistas principales. Unos meses, recuerdo que estábamos Omar, Ricardo y yo en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, y yo no podría narrarles la alegría que nos causó la noticia de que Osvaldo había hecho una nueva entrega de firmas del proyecto y que en este caso era una cifra superior incluso a la que nosotros mismos habíamos entregado cuando estábamos en libertad. Fueron momentos muy emocionantes para todos nosotros. Yo veo, cada vez que veo las imágenes del proyecto Varela, recuerdo siempre, veo a Julio Ruiz Pitalúa. Julio Ruiz Pitalúa es una generación, es la primera generación que se enfrentó al régimen cubano en los años 60 con su estilo, con el estilo de su época. Y sin embargo, Julio me dijo a mí en unas palabras ese día, cuando nosotros salíamos de dentro de la oficina de la Asamblea Nacional, me dijo: he esperado por estos 40 años. Ese momento no nos lo pudieron robar ni con los 8 años que estuvimos presos, no nos lo pudieron robar, no se lo pudieron robar al pueblo cubano tratando de detener el empuje y la esperanza que había con el proyecto Varela, y no lo van a detener ahora porque el ansia de libertad de los cubanos permanece latente y más temprano que tarde pues estoy seguro y estoy muy convencido de que esto pronto podremos disfrutarlo todos los cubanos. No quiero extenderme más, quiero darle la palabra a los demás amigos que están hoy aquí y bueno, es lo que les puedo contar al respecto de toda aquella jornada del proyecto. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Carlos Vidal. Les decía que estaba intentando hablar con Cuba, es el tercer teléfono que llamo y según la seguridad de Estado va detectando que le llamamos, se lo va bloqueando. Esto es represión en directo. O sea, llamamos un teléfono, se dan cuenta que somos nosotros, se lo bloquean. Tendrá que estar guardia de toda la zona cambiando de Carlos, a lo mejor lo consigo. Pues, nuestro amigo Carlos. Gracias, Carlos. También voy a ser muy breve. A mí estaba pensando, cuando hablaba Regis, en la expresión de la ley a la ley, y justo lo has dicho, porque es algo que hablé muchas veces con Osvaldo allí en La Habana, y de hecho recuerdo que le regalé el ejemplar del libro que se titula Lo que el rey me ha pedido, que es el libro que describe la labor de Torcuato Frank de Miranda en la época de la transición política española, y escrito por su hija y por su sobrina. Tenemos a Osvaldo. Vas a poder hablar con Vale, Osvaldo, te paso en directo de manera precaria, como es habitual. ¿Te escuchas? Adelante. Adelante. Se ha cortado. ¿Tú me escuchas? Sí, puedes hablar. ¿Se oye? Por aquí no se oye. Hay que poner Ponlo en voz, ponlo en manos libres. ¿Se oye ahora? Ponlo en manos libres. ¿Habla? No, en el otro lado. ¿Se escucha? Adelante. Adelante. No sé. Hola.
expresión, sino también todos los instrumentos de decisión, y eso significa que en Cuba a esta hora debe haber cambios políticos. Eso que levanta el proyecto Varela está en el centro de la necesidad que tiene la sociedad cubana para una nueva vida: libertad de expresión, libertad de asociación, elecciones libres. ¿Por qué no elecciones libres? El pueblo de Cuba, como hemos dicho, nunca escogió no escoger, nunca eligió el totalitarismo, y ahora algunos impulsan doctrinas soportadas por la represión, en que dicen que los cubanos realmente lo que quieren es vivir mejor y mejorar económicamente. Y ahí está la trampa, porque los cubanos llevan 53 años viviendo mal y no pueden mejorar económicamente porque no les respetan sus derechos, no les respetan ni siquiera una oportunidad para probar en la vida un nuevo momento en su historia. Por lo tanto, confirmamos que el camino del pueblo es el camino de los derechos políticos ahora, para que se dé al pueblo lo que es del pueblo: su libertad, la democracia, elecciones libres. Gracias, y por favor divulguen esta determinación de los cubanos, no solo del movimiento cristiano de liberación, de lograr sus derechos y que los cambios signifiquen democracia para Cuba. Un abrazo para todos y nuevamente agradecidos por su solidaridad. Creo que la introducción vale la pena. Perdona. Decía que le había grabado ese libro, ¿no? Porque la gran preocupación de Osvaldo, el gran objetivo del proyecto Varela, y era hacer ese camino, esa transición sin rupturas, sino haciéndolo, incluso mirando mucho cómo fue nuestra propia transición política a la democracia aquí en España, ¿no? Claro, efectivamente el proyecto Varela es legal, es constitucional. Yo incluso en alguno de mis viajes a Cuba, hablando con mis colegas de Derecho Constitucional de allí, les preguntaba qué opinaban y les ponían un brete, porque el problema de la Constitución cubana, como pasa en tantas constituciones de países totalitarios, es que es una constitución que, utilizando la vieja terminología de Loewenstein, es una constitución semántica, es una constitución fachada, es decir, está ahí, pero en realidad no se cumple. Entonces, la propia constitución tiene contradicciones. El proyecto Varela puso al régimen frente a sus propias contradicciones. Es decir, nadie podía oponerse a la idea de someter al régimen cubano a la voluntad popular a través de un plebiscito, sin que asomase, digamos, la garra totalitaria. Y efectivamente no sabían cómo reaccionar y no supieron cómo reaccionar. Es decir, porque en realidad no hubo respuestas formales, no hubo respuestas jurídicamente fundamentadas. Y además, políticamente, para la oposición, el proyecto Varela es un generador de aliados, porque no puede oponerse nadie a esto, y un neutralizador de enemigos, incluso dentro del mismo régimen. Para el régimen, claro, es la incómoda disyuntiva, como digo, de aceptar el plebiscito o reconocer que ignora sus propias leyes, su propia constitución. Tengo aquí algunos artículos de la Constitución para quizás, bueno, no es tan conocida, digamos, la Constitución cubana, pero hay muchos, no solamente el 88G, es en el que se basa realmente la posible petición ciudadana, una iniciativa legislativa popular, ¿no?, de un proyecto de ley, sino que hay otros que supuestamente proclaman derechos de los ciudadanos, en los que se basa este proyecto Varela, pero que realmente no se cumplen, ¿no? Empezando por el primero, el artículo primero: Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Y esto se basa, además, este artículo va absolutamente en relación con la frase de José Martí que se proclama en el preámbulo, ¿no? Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad humana. ¿Dónde está la dignidad humana en Cuba? Es decir, eso fue el mérito, y es el mérito del proyecto Varela.
claro, decía también Carlos al principio, es legal y sigue siendo legal el proyecto Varela. Efectivamente, porque la reacción del régimen, ¿cuál fue? La reacción del gobierno fue que la Asamblea del Poder Popular declarara el socialismo irrevocable, entre comillas, nadie sabe lo que significa eso realmente, e hiciera cambios en la constitución política del país el 26 de junio de 2002. Por cierto, unos cambios, una reforma que no pasa el filtro de cualquier reforma constitucional democrática de ningún Estado. Es decir, que una reforma basada en unas recogidas de firmas, por lo tanto, ni libertad para decidir, ni secreto para poder opinar, ni nada. Es decir, no hubo votaciones, hubo votaciones en la Asamblea del Poder Popular, claro, pero que eso... Exacto. Entonces, con lo cual, digamos que la manera de afrontar el proyecto Varela por parte del gobierno, del régimen cubano, fue esa: llamar a una modificación constitucional mediante lo que ellos denominan organizaciones de masa, que en el fondo son solo hay una organización de masa, pero tiene ramificaciones, para declarar intocable el socialismo. Las movilizaciones populares y la recogida masiva de firmas, sin definir propiamente qué se entendía por el socialismo intocable, antes de esa reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, empujaron a los diputados, digamos, hacia una especie de hecho consumado. O sea, es que los diputados no podían decidir otra cosa porque tampoco lo querían, ellos estaban protegiéndose a sí mismos, ¿no? Aún así, se hicieron enmiendas, es decir, que incluso, hablando a veces con estos colegas, ellos dicen, bueno, pues sí hubo un proceso de enmiendas, efectivamente, se hicieron enmiendas para insistir en la irrevocabilidad del socialismo. Nadie definió cómo entendían esa irrevocabilidad. Es decir, que hoy en día lo que tenemos es que en el artículo 3 se ha introducido un párrafo que dice: el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido, y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo. Bueno, esto es un precepto que no es propio de una Constitución, que pretende crear una especie de lo que llamamos los constitucionalistas una cláusula de intangibilidad, pero que si a la vez mantiene el propio 88G, en el que se está permitiendo la posibilidad de promover proyectos de ley por parte de los ciudadanos, y además se mantiene artículos donde se proclama la libertad de expresión, la libertad de asociación, etc., entonces lo único que ha introducido esta reforma en la Constitución es una nueva contradicción, Y solo termino diciendo que es curioso que en esa movilización hacia la reforma constitucional que se hizo en 2003, esas organizaciones de masas señalaban como objetivos de la reforma las tradiciones de la lucha por la libertad, lograr niveles fundamentales para una vida sana, decorosa y justa de todos los ciudadanos, el derecho a escoger, postular y elegir a sus representantes. Todo eso lo consideraban incluido dentro del socialismo. Pero es que eso está en el proyecto Varela. Eso está en el proyecto Varela. Es decir, ellos mismos reafirmaban semánticamente estos principios que no se cumplen, como intentando combatir un proyecto Varela que realmente lo que les hacía era ponerse delante de sus propias contradicciones. Por eso creo que el mérito es impresionante, no solamente de haber sido capaces de llevar a cabo la idea, sino también, yo creo que es la red, digamos, de gestores, la red de políticos disidentes al régimen más importante que sigue habiendo en Cuba, y por eso el régimen la ataca y la atacó en esa primavera negra de 2003. Yo sigo, en fin, animando a los amigos que están fuera y a los que estén dentro, aunque no me escuchen ahora, porque creo que es una vía que une, que no separa y que pone al régimen frente a su propia contradicción interna. Muchas gracias, Carlos.